la lluvia, tan penetrante como la espada, es tan potente como una llama, ella es tan firme como una roca. Es tu palabra, Señor, que nos ofreces, es tu palabra, Señor, que nos ofreces. Abramos el corazón, prestemos mucha atención a tu palabra, Señor, que nos ofreces. Sean bienvenidos, hermanos y hermanas, a nuestro encuentro con la palabra de este ya domingo de Cuaresma, primer domingo del tiempo de Cuaresma. El anterior miércoles iniciamos este tiempo con el signo de la ceniza, muchos fieles en nuestras parroquias, diaconías, celebrando este momento, recibiendo el signo de la ceniza en sus cabezas y colocando también en manos del Señor nuestra fragilidad, y para iniciar este tiempo con la convicción de un proceso continuo de conversión, de transformación interior, de metanoia, es decir, de un cambio de rumbo, de dirección conforme a la vida que tenemos hoy, y situarnos en presencia del Señor para caminar con Él en esta actitud de discípulos. Y por supuesto, de la mano del hermano. Por eso esta dimensión comunitaria es trascendental en esta experiencia de fe. Caminando en fraternidad, como lo ha mencionado y nos sigue invitando nuestra diócesis de Alajuela. Este primer domingo de Cuaresma nos adentramos con Jesús en una de las escenas más conocidas por muchos, como es las tentaciones de Jesús en el desierto. San Mateo capítulo 4 versículos del 1 al 11. Jesús, que es llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. Dice la palabra que después de ayunar 40 días y 40 noches, por fin sintió hambre. Y es ahí donde aparece el tentador. Y veremos este diálogo que hay junto a Jesús y aquel que lo tienta. Y en estas tentaciones, en estos actos concretos que nos da la palabra de Dios, haremos hoy nuestra reflexión. Partamos de este tiempo de Cuaresma que nos invita a adentrarnos en el misterio de nuestra propia fragilidad. Acompañar a Jesús en el camino al desierto es también adentrarnos nosotros mismos a nuestro propio desierto, adentrarnos nosotros mismos a nuestra propia realidad. El desierto tiene un signo muy especial en la Sagrada Escritura, para nosotros también un momento de encuentro con nosotros mismos, un encuentro con Dios, un momento en que la misma Iglesia nos ofrece la oportunidad de adentrarnos en un clima distinto al que estamos acostumbrados. Y en el desierto, en este caso, en la experiencia de la tentación, en la experiencia de la prueba que muchas veces también nos toca enfrentar, muchas veces, y que junto a Jesús, en esta ocasión, experimentamos también nuestra propia tentación. Nuestras piedras convertidas en pan, nuestros deseos de poder y nuestros deseos de adorar a otros dioses, de perder nuestra propia libertad. Iniciamos dentro del encuentro con la palabra, como lo hemos hecho las últimas ocasiones, con claves de lectura para irnos posteriormente a lo que va a ser el texto. Pero bueno, antes de ello, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo, ese mismo Espíritu que ilumina la presencia de Jesús en el Jordán y que lo lleva al desierto. Ya volvemos a nuestro encuentro con la palabra. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido,
descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entras del fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, danos tu gozo eterno. Amén. Bien, hermanos, situémonos en algunos momentos claves para posteriormente ir a lo que es la lectura del Evangelio. El relato de las tentaciones, como decíamos, viene inmediatamente después del bautismo de Jesús. La escena del desierto es, por decir así, una verificación o una definición de esta identidad de lo que es ser hijo de Dios y Mesías. No solamente desde la palabra, sino desde la práctica. Es un puente entre la manifestación pública de su identidad que se da en el bautismo y el inicio de su ministerio público en Galilea. Teológicamente, el texto define el tipo de mesianismo que Jesús va a asumir y que en nuestra reflexión podemos constatarlo. Tenemos que hablar del desierto, que es un sitio geográfico en que nos ubica el Evangelio, y los 40 días que evocan los 40 años del pueblo Israel tras el Éxodo, el desierto como un lugar de prueba, purificación y dependencia, y las respuestas de Jesús que nos recuerdan justamente las pruebas de Israel y que nos recordarían a todos nosotros también nuestra propia fragilidad. Jesús aparece como el nuevo Israel que permanece fiel, donde el pueblo antiguo de los judíos falló. Y Jesús se manifiesta y aparece como el Hijo obediente que responde con una plena y total confianza a la voluntad de Dios. También hablamos de un núcleo teológico de la identidad de Jesús como Hijo de Dios. Las tentaciones no solamente buscan inducirlo al pecado, sino redefinir su propia misión. Un Mesías que resuelve necesidades materiales a priori, un Mesías espectacular y un Mesías dominante y político. Jesús rechaza estas posibilidades y nos afirma un mesianismo de obediencia, fidelidad y adoración exclusiva a Dios. Este es el Mesías que nos presenta la Sagrada Escritura. Y el texto finalmente afirma que el Espíritu conduce a Jesús al desierto. La tentación no escapa al plan de Dios. Forma parte también de la misión mesiánica y la filiación divina no excluye la prueba. En la tradición bíblica los justos son probados. Lo hemos visto en innumerables ocasiones. Y el mismo Mesías, Hijo de Dios, el Hijo amado del Padre a quien debemos escuchar, también atraviesa esta experiencia. Con estos
momentos puntuales que hemos mencionado, vamos a ver y a escuchar el texto del Evangelio de este primer domingo de Cuaresma y volvemos para nuestra reflexión. Luego, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Jesús respondió: «Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará alrededor de ti, y también en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con piedra alguna». Jesús le dijo: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto. Allí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas, y le dijo: «Todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras». Entonces Jesús le dijo: «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». Entonces el diablo lo dejó, y unos ángeles vinieron y lo servían. Bien, hermanos, cuando hablamos de tentaciones, cuando hablamos de este pasaje que nos regala la Sagrada Escritura, no describimos un acontecimiento del pasado que lo podríamos relegar como un elemento anecdótico o histórico, sino nos topamos de frente con el mismo drama permanente de nuestra condición humana. Cristo manifiesta plenamente al hombre, lo dice la Gaudium et Spes. En el desierto, Jesús no solamente vence al tentador, nos muestra cómo vivir auténticamente como hijo de Dios, incluso en medio de la prueba. En el desierto aparece en formas muy concretas. No es un lugar lejano, no hablamos de un sitio geográfico meramente, sino de una experiencia interior en la que todos estamos atravesando o todos atravesamos. Puede ser el cansancio acumulado de muchas jornadas laborales, exigentes, problemas económicos que nos generan inseguridad, incertidumbre, preocupación, la inseguridad, la crisis familiar, la presión académica o profesional, la llamada a competir sin descanso por encima de los demás, y también situaciones de soledad, de depresión que nos roban la esperanza. En cada uno de estos escenarios y en muchos otros escenarios más que podríamos situar, vivimos una experiencia de desierto. Por eso, a la luz del Evangelio, situemos este desierto al que Jesús se enfrenta con nuestro propio desierto. Llegámoslo junto al Maestro. La primera tentación de la que nos remite el Evangelio, estas piedras que el tentador le dice a Jesús, puedes convertirlas en pan, nos habla de una tendencia a identificar la vida con el bienestar inmediato, queriendo reducir el hombre a lo material, a lo que es el hoy, el ahora mismo. En ocasiones nosotros nos pasa lo mismo cuando queremos valorar a la persona en cuanto a su poder económico, en cuando sacrificamos relaciones, incluso familia, por el trabajo, cuando vivimos preocupados por la seguridad material y dejamos otras cosas de lado. Cristo hoy nos muestra que la dignidad humana es más profunda. El hombre vive de su relación con Dios. La plenitud no está en tener más, sino en confiar más. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. El problema no es la riqueza, el problema no es el capital, el problema no es ostentar bienes económicos en mayor o menor medida. El mal es
si esto me da mi seguridad, si esto es lo que me define y si esto es lo que me hace valer. Cuando el trabajo se convierte en el criterio único de valor personal, cuando la identidad depende del rendimiento, cuando descuidamos la vida espiritual porque no hay tiempo, porque necesitamos producir y producir, cuando las decisiones familiares se subordinan a lo económico, cuando el consumo se transforma en sustituto de la alegría interior. ¿Cuántas veces nuestra alegría está sujeta al tener, al aparentar, al poseer? Cuando la ansiedad por la seguridad material nos genera miedo constante y pérdida de confianza. Y no queremos decir que no tenemos que tener preocupaciones, que no tenemos que tener convicciones o sueños. Lo importante es cuál es el centro de mi vida, en dónde gira mi ser, cuál es la razón de mi esperanza, de mi alegría. ¿Será que estamos limitando esto a lo material? ¿Será que eso es el pan al cual Jesús es tentado cuando el maligno en la Escritura le menciona esta búsqueda de saciar su bienestar? Cristo no niega la importancia del pan material, de la materialidad, sino que reconoce al hombre real, el hombre que vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, el ser humano necesita un fundamento más profundo que la satisfacción inmediata. Esta sin sentido, sin verdad, sin relación con Dios. E incluso cuando la abundancia existe, una relación sin Dios termina siendo insuficiente. Tarde que temprano aparece el vacío existencial que consume. Por eso, no es reducir el ser humano al placer, no es reducir el ser humano a cumplir con sus necesidades básicas, más profundas. Hablamos de algo más allá, que es la experiencia que Jesús nos relata en esta primera tentación. En la segunda tentación observamos la búsqueda del reconocimiento. La verdadera grandeza no necesita espectáculo. Cuando dependemos de la aprobación constante, cuando queremos construir una imagen o un personaje para impresionar a los demás, o cuando nos frustramos porque nos sentimos poco valorados. Jesús rechaza el camino del protagonismo vacío y nos enseña que la auténtica identidad no se afirma por el aplauso, sino por una fidelidad silenciosa y coherente. ¿Cuántas veces queremos relegarnos o doblegarnos, sería la palabra más correcta, a la fama, al poder del reconocimiento social, a ser aclamados? Una actitud muy farisaica, por cierto. Es la propuesta de construir la identidad de la exhibición, y el tentador le ofrece a Jesús la posibilidad de un mesianismo espectacular, una manifestación impactante, pero que en el fondo plantea que la verdad necesita ser llamativa para ser creída. Por eso la dignidad del hombre no depende del reconocimiento humano externo, sino de su vocación a la comunión con Dios. Volvemos al primer punto. Cuando la identidad se apoya en la mirada ajena, se vuelve frágil y dependiente. Por eso, en la vida cotidiana, ¿qué nos pasa? Muchas veces, queridos amigos, buscamos aprobación para sentirnos que valemos ante los demás. Construimos una imagen calculada, construida, falsa. Más que ser auténticos, exageramos logros o cualidades para obtener este reconocimiento. Medimos nuestra autoestima ante lo externo, ante lo que los demás piensan de nosotros, y nos desanimamos cuando creemos que no somos valorados. Esto lamentablemente pasa mucho en las redes sociales. Las redes sociales, bien comprendidas, son un mecanismo para unir, para evangelizar, para compartir con otros. Sin embargo, muchos caen en esta situación
de querer ser construidos a través de una imagen aparentemente perfecta, valiéndose de los seguidores, de los miles de likes, del ser reconocido en la calle. Pero ¿cuántas historias hemos conocido de personas del cual esto es una mera máscara y viven situaciones muy difíciles en su humanidad? Qué difícil construir una vida partiendo de la apariencia. Y la tercera tentación, hablamos de la libertad que no se negocia. Hay una seducción del dominio y la ventaja fácil. Justificamos medios injustos por resultados útiles y beneficiosos. Cedemos por conveniencia, incluso rompiendo nuestros principios. Buscamos controlar en vez de servir. Queremos tener control de absolutamente todo. Cristo afirma que solo Dios es absoluto y la libertad real consiste en mantener la fidelidad aun cuando el poder aparezca y parezca más atractivo. El ofrecimiento de todos los reinos del mundo a cambio de la adoración ya no se disimula. En el tentador hay una lógica de éxito inmediato, de un dominio sin cruz, de una autoridad sin obediencia, en la seducción del poder como un atajo ante las situaciones. Desde la perspectiva de la Gaudium et Spes, la libertad humana alcanza su plenitud orientado hacia el bien y la verdad. Cuando la libertad se separa de Dios, se convierte en instrumento de dominio y termina degradando tanto al que ejerce el poder como al que lo sufre. Cuántas situaciones que hoy conocemos, sobre todo en muchos jóvenes adolescentes de nuestra sociedad, sobre todo los más vulnerables, víctimas de la trata de personas, víctimas de las redes de narcotráfico, víctimas de las olas de crimen organizado, en la que precisamente aparece este poder como un atajo fácil y sencillo a obtener lo que yo quiero. ¿Cuántos son hoy adoradores de la riqueza, adoradores del poder, adoradores de esta falsa noción de seguridad? En nuestra vida cotidiana a veces justificamos medios injustos porque lo que vale es el resultado. Callamos las injusticias y nos volvemos cómplices para simplemente conservar una posición. Manipulamos la información para obtener ventajas. Utilizamos a las personas como medios para alcanzar nuestro objetivo y cedemos a nuestros principios éticos por una conveniencia profesional o social. El ofrecimiento del tentador en esta tercer momento nos invita e implica convertir y colocar el poder de Dios por debajo del poder personal. Solo Dios merece adoración, lo dice Jesús, para romper con una afirmación radical ante cualquiera de las tentaciones mencionadas. Ninguna ventaja, ningún éxito, ninguna posición puede convertirse en absoluto. Solo Dios. Hoy es una realidad que contemplamos en el mundo, un mundo que busca que la guerra sea el medio para alcanzar la supuesta paz, pero que detrás de eso conocemos las redes de poder y movimiento económico que surgen. Cuando nos quedamos en el materialismo, cuando creemos que el ser humano vale según su poder económico, según su apariencia física, según su estrato social, según su popularidad en redes sociales y demás, cuando creemos que el ser humano no vale, si no son o no cumple estas cualidades, estamos sencillamente alejándonos de la verdad y cediendo también al maligno. A razón de esta meditación, hermanos, tenemos que adentrarnos en nuestra propia vida y pensar en cuál de estas quizás hoy estoy yo cayendo, porque todos lo hacemos. Preguntémonos en familia, en esta experiencia de meditación,
¿Qué lugar ocupa Dios en mis decisiones cotidianas? ¿Qué es lo que más condiciona mis elecciones? ¿Será la comodidad? ¿Será la aprobación? ¿Será la fidelidad a mis creencias y valores? ¿En qué situaciones siento que mi fe es hoy probada? ¿Y qué tipo de desierto estoy viviendo actualmente? Lo decíamos, no hablamos de desierto como un término geográfico, sino como un término de experiencia interior. Esto lo podrán encontrar en el subsidio de esta semana, que también podrán encontrar en los comentarios de este video, tanto en Facebook como en YouTube, para que puedan también a partir de él hacer su reflexión. Invitémonos e invitados a vivir el encuentro con la palabra en esta actitud de oración, diciéndole hoy al Señor que nos enseñe a confiar, a mantenernos firmes, a no negociar mis valores, a reconocer nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestras luchas, de no reducir nuestra vida a lo que hoy quizá nos ofrece el maligno, para vivir como hijo de Dios, con un corazón libre, confiado y fiel. ¿Y qué de este texto, hermanos, podemos contemplar? Contemplemos a Jesús, que nos acompaña también en el desierto de nuestra vida. Jesús cansado, con hambre, pero sereno. Contemplemos su libertad, contemplemos su paz. Contemplemos estas actitudes de Jesús que hoy me dicen que sí es posible salir avante en esta experiencia de desierto y reconocer ante Dios y reconocer a Dios como nuestro todo. Y como la parte final de nuestra lección divina, ¿qué gesto concreto podemos vivir esta semana a la luz de la palabra? Hemos meditado las tentaciones del Señor, hemos tratado de traerlas a nuestra realidad en lo que vivimos hoy. Partamos de acá para este gesto concreto, esta acción, lo que evoca en mi vida hacer, fruto del encuentro con la palabra. Podemos dedicar cada día un momento breve a orar un poco más, incluso en medio de nuestras tareas, realizar un acto de servicio en casa o con nuestros vecinos, sin buscar un reconocimiento, y tomar una decisión pendiente guiada por mis valores, por mi fe y no por la conveniencia que podamos obtener a partir de ella. Pero este espacio, este momento final de encuentro con la palabra, es una invitación a hacerlo a partir de nuestra propia vida. ¿Qué podemos hacer esta semana como fruto de nuestro encuentro con la palabra? Y bien, hermanos, el Señor nos llama, el Señor nos invita, el Señor nos permite encontrarnos con Él en la riqueza de la palabra que nos hace caminar hacia la cruz en esta experiencia discipular. Así que yo los invito, queridos hermanos, tenemos el subsidio para que todos ustedes puedan acceder a él. Encontremos nuestra experiencia de comunidad, vivamos esta hermosa experiencia como cristianos que inician este tiempo de Cuaresma con una convicción diferente, con una convicción distinta, con una convicción radical. Y pidámosle al Señor la gracia de unirnos juntos en la fraternidad. Que la Cuaresma sea un tiempo de fraternidad, un tiempo de encuentro, un tiempo de escucha para el hermano y un tiempo para encontrarme con Dios finalmente en una experiencia contemplativa, penitencial, como nos lo ofrece este tiempo de Cuaresma. Así que, queridos hermanos, de esta manera cerramos nuestro espacio, nuestro programa de hoy, invitándolos como siempre a acceder a todo nuestro contenido en redes sociales y nos observamos y nos escuchamos la próxima semana en otro encuentro con la palabra. Que el Señor los bendiga.
la lluvia, tan penetrante como una espada, es tan potente como una llama, ella es tan firme como una roca. Es tu palabra, Señor, que nos ofreces. Es tu palabra, Señor, que nos ofreces. Abramos el corazón, prestemos mucha atención a tu palabra, Señor, que nos ofreces.